Mis hermanos y hermanas, qué hermoso es siempre celebrar una fiesta de nuestra Madre María. La Iglesia Católica es una iglesia mariológica, que quiere decir que en la Iglesia amamos mucho a María por lo que significa en la historia de la salvación, por lo que significa como la Madre de Jesús. Y es bueno aprovechar estos momentos para hablar de ella y ponerla en su lugar. Así como la gente en general la quiere mucho a María, ustedes saben que se hacen auténticos excesos también, ¿verdad? Hay gente que se pasa, ¿sí? Y tenemos a gente que dice que ama mucho a María, pero una María sin Cristo y sin iglesia. Y María sin Cristo y sin iglesia, pues, queda en nada. Deja de existir, ¿no? Hemos oído esta mañana y ayer por la noche petardos por todas partes en el pueblo de grupos que tienen imágenes en sus casas y hacen fiestas, pero son gente que está fuera de la iglesia. Y que sí, tiran muchos petardos en la fiesta como hoy, pero se olvidan de Cristo y de vivir el Evangelio. Por eso es muy bueno en el siglo XXI, después de 2000 años del nacimiento de Jesús, que los cristianos católicos aprendamos bien quién es María en la historia de la salvación y qué significa María para un cristiano seguidor de Jesús. Nosotros no somos seguidores de María, somos seguidores de Jesús. Por eso yo insisto que una María sin Cristo y sin iglesia, ¿no? Es lo que decía muchas veces el Papa, pero con otra expresión. Un cristianismo sin Cristo y sin iglesia. Tampoco es, no se entiende un cristiano sin Cristo y menos sin comunidad. Yo cuento a veces la anécdota, la he contado alguna vez en la misa. Como veo caras que no vienen a misa los domingos, pues a lo mejor va bien contarla otra vez. Ya hace 2 años, porque claro, la pandemia no se hizo misión. En el 2019 sería, ¿no? Cuando la última misión que hicieron los jóvenes en las compañías de San Roque González. En el pueblo no los dejo hacer misión porque no quiero que los maltraten ni les insulten. Aquí en el pueblo insultan y maltratan a los misioneros cuando van a las casas. Entonces yo no quiero que maltraten a los jóvenes, por eso hacemos misión por las compañías, que algunos los maltratan, pero en general no. La técnica de la misión era llegar a una casa, hola, ¿cómo están?, saludarse y tal y cual, y preguntar por el nicho, porque ¿qué casa no tiene un nicho con un montón de santos, verdad? Quien más, quien menos. Ir a la iglesia no irán, pero santos tienen a patadas, ¿eh? El otro día estuve dando la unción de enfermos a una mujer y en su casa tenían más santos que en la iglesia, ¿eh? Y bien, vale. Y la técnica era llegar, ¿dónde tiene usted el nicho? Ah, en tal sitio. Ah, y iban todos allá y sigo con la dinámica era agarrar el Cristo del nicho y empezar a hablar de Jesús. Y con gran espanto me contaban los jóvenes que en la mayoría de las casas no había Cristo en el nicho. Había vírgenes, no vírgenes, santos, estampas, elefantes, cocodrilos, algún cochecito, ¿eh? Pero en la mayoría no estaba la cruz. Esa deformación en nuestra fe tampoco hemos de dar la culpa a la gente sencilla. A lo mejor tenemos más culpa a los curas que otros, ¿no? Pero yo creo que hay que sanarla, porque si no, perdemos el horizonte. Somos cristianos. Incluso hay una frase que se dice mucho, a Jesús por María. ¿Lo han oído? Eso es falso. No se puede ir a Jesús por María. Jesús es el camino. Sería, si acaso, a Jesús con María. Ah, ahí sí. Por eso digo que, sin darnos cuenta, a veces los protestantes tienen razón y nos pasamos demasiado y convertimos
a una mujer como nosotros, un ser humano, en un Dios? ¿Dónde está? Ahí vamos ahora ya, después de decir lo negativo, ¿verdad? Porque todos lo sabemos. En San Roque González, vamos, aquí somos 100 y pico de personas y aquí solamente en el pueblo somos casi 3000 y apuesto lo que quieran que todos tienen una imagen de la Virgen en su casa. ¿Y dónde están? ¿No aman tanto a la Virgen? Que lo demuestren, ¿no? Bueno, vamos al caracú. ¿Dónde está la fuerza de María en la historia de la salvación? Porque María era una mujer como cualquiera de las mujeres que puede haber en San Roque. Y se parece mucho a las mujeres de San Roque. Incluso físicamente. Bajitas, morochitas. Así son los judíos allí en la zona donde nació Jesús, en Nazaret. Bajos, morochos y trabajadores. Las mujeres en tiempo de Jesús no valían nada. Eran propiedad de su marido, o propiedad del padre o del hermano, dependía qué varón había en ese momento en la casa. Las mujeres trabajaban y no contaban ni siquiera para dar su opinión. Y María vivió eso, porque ella vivía en un clan, en el clan de su familia que estaba en Nazaret. Esa mujer, como nosotros, de carne y hueso, no es una diosa, ni es un espíritu. Esa mujer tenía una cosa que todos tenemos y que yo también en las homilías he repetido muchas veces. Un ser humano, por malo que sea, por corrupto que sea, por asesino que sea, todo ser humano tiene la chispa de Dios en el corazón. ¿Pero lo han oído o no eso? Bueno, parece que no. Pero eso lo he repetido, yo qué sé, millones de veces. Hay cosas que repito mucho en las homilías a propósito para que se acuerden, y veo que no se acuerdan. Bueno, siempre he dicho y siempre diré que todo ser humano tiene la chispa de Dios en su corazón. Siempre. Insisto, por malo que sea, por asesino que sea, por corrupto que sea, siempre todos tenemos la chispa de Dios en el corazón. Y esa chispa de Dios en el corazón es lo que hace posible que ante situaciones que parece imposible se pueda esperar la conversión de una persona, por corrupta y mala que sea, porque esa chispa, si él o ella quieren, puede quemar su corazón y puede hacerlo arder en amor a Dios y al prójimo. Pues María también tenía o tiene esa chispa de Dios en el corazón. Igual que todos. María no tenía nada más que nosotros. Porque Dios no hace distingos. Dios está en nuestro corazón, en todos, igual. Pero ahí está el matiz. Ella fue capaz de hacer que esa chispa de Dios que tenía en su corazón llenase todo su corazón. La llena de gracia. Ella fue capaz de separar de sí todo lo que era el egoísmo, el orgullo, la prepotencia, el querer ser más que Dios y dejar que Dios ocupase todo su ser. Eso también lo podemos hacer nosotros. Pero ella lo hizo. Ella lo hizo y por eso ella es la llena de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. La gracia es Dios. Ocupa todo el corazón de María y toda su vida. Y de esta manera, la llena de gracia llega a ser la madre de Jesús. Que después, un dogma de la Iglesia, siglos después, pero acogiendo toda la tradición, nos habla que es la madre de Dios. ¿Y si María no hubiera abierto su corazón? Ella era libre. Era libre como somos nosotros para aceptar o no la voluntad de Dios en nuestros corazones. María libremente aceptó, vivió y transmitió
fue la transparencia de Dios en medio de la humanidad. Ella se hacía transparente a ese Dios que llenaba su corazón. ¿Y cómo descubrimos esto? Pues en un verbo. Agarramos el Nuevo Testamento y vemos que María dice 2 veces un verbo que la definen completamente, el verbo hacer. ¿Ah? Primero, cuando dice que se haga en mí tu voluntad. María, ¿quieres ser la madre de mi hijo? Que se haga en mí tu voluntad. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Ah? En latín se dice fiat. Por eso el verbo que se cita es fiat, el verbo que se haga, hacer. Aquí María muestra su plena disponibilidad a lo que Dios quiere de ella. Porque María no entendió nada de lo que le dijo el ángel, ¿eh? No crean ustedes que, María ya entendió. No, no entendió nada. ¿Cómo yo voy a ser la madre de Jesús, del Hijo de Dios? ¿Y cómo voy a ser madre sin conocer varón? ¿Qué es eso que me dice este señor o este ángel de esta manera? ¿Qué es eso? No lo entiendo. Pero si es la voluntad de Dios, que se haga en mí. Ella fue en un proceso en su vida entendiendo poco a poco qué significaba eso que Dios le pedía. Y el segundo verbo hacer, en las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga. María no es el centro. María no es el centro. Y ella sabe que no es el centro. Y no quiere quitar el lugar a su hijo. ni de lejos. Ella dice claramente a los criados, con este pasaje tan catequético, hagan lo que Él les diga. Ella se da cuenta. Jesús ni se da cuenta que faltaba el vino. Ella sí. Hagan lo que Él les diga. ¿Por qué? Porque haciendo lo que Él les diga, su vida, que es agua, sin sabor, sin olor, sin color, se va a convertir en vino, oloroso, lindo, que alegra la vida. Haciendo lo que Él nos dice, dice María, lo que mi hijo les dice, van a encontrar el camino de la alegría, en que lo que es aburrimiento, rutina, una vida a veces sin sentido, va a adquirir todo el sentido, toda la alegría y toda la fuerza para vivir. Eso significa el vino en la Biblia. Hagan lo que Él les diga. Esos 2 verbos hacer, o 2 veces el verbo hacer, definen a María completamente y a su vida, porque ella fue detrás de su hijo toda su vida. Estuvo presente en Pentecostés, constituyendo esa primera iglesia que iba a vivir para los demás, viviendo y anunciando a ese Jesús que había resucitado. María no es sin la comunidad. Hay una leyenda muy bonita de María, porque hay muchas leyendas sobre María en los evangelios apócrifos y en escritos del siglo II al V, hay muchos escritos sobre María, no son históricos, pero son muy bonitos. Nos habla que María, ya al final de su vida, el Espíritu Santo le dijo que ya pronto iba a morir. Y ella convocó o llamó a todos los apóstoles. Y entonces ella murió rodeada de los apóstoles de Jesús, donde confirmar la fe, la iglesia naciente, ahí fue donde María confirmó la fe de los apóstoles, la fe que los apóstoles tenían en su Hijo, en el Hijo que ella les había presentado como posibilidad de sentido y de alegría. Es preciosa esta leyenda. Además, visualmente es hermoso porque nos hace comprender qué es la iglesia y nos hace comprender lo que ahora hablamos tanto de la sinodalidad. Una iglesia
que somos todos responsables, corresponsables de llevar adelante. Una misión que somos corresponsables de llevar adelante. Una iglesia que se reúne y se une porque tiene la misma fe en ese Cristo resucitado. María está en todos los momentos más importantes. María está siempre caminando con nosotros. María está a nuestro lado. ¿Por qué? Porque es la primera cristiana. Es la primera cristiana que nos ayuda a caminar por este camino difícil, y más en San Roque. Aquí es muy difícil ser cristiano. Nada te invita a ser cristiano, todo lo contrario. Aquí te invitan a odiar a la iglesia, a odiar al país, a odiar la Eucaristía. No te invitan a vivir la fe. Pues en estas dificultades, ahí está María a nuestro lado, para decirnos siempre, de maneras diferentes, hagan lo que Él les diga y no se preocupen. No tengan miedo, porque haciendo lo que Jesús nos dice, viviendo al estilo del Dios amor, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. A mí muchas veces me han preguntado que por qué yo aguantaba tanto en San Roque González, ¿por qué no me iba allá? Eso me lo dicen hace los 15 últimos años, no crean ustedes que me dijeron ayer, ¿eh? ¿Que qué hace aquí? ¿Que por qué aguanta tanto? En otro sitio haría mucho más, en otro día, en otro sitio tendría más éxito y trabajaría mucho mejor, es más valorado en otros sitios. Y yo me quedo pensando, y digo, bueno, primero de todo porque San Roque es tierra de misión. Este pueblo es tierra de misión. Aquí no hay creyentes, muy poquitos, muy pocos cristianos. Es tierra de misión. Es tierra peligrosa. Te insultan, te calumnian, mienten, te critican, te persiguen, incluso te amenazan. En un pueblecito de, voy a decir de mierda, pero eso no se dice, en un pueblecito chiquitito. ¿Eh? Bueno, ¿y por qué seguir? ¿Por qué seguir adelante? ¿Por qué seguir en tierra de misión, pudiendo estar en Asunción o en otro sitio en que a lo mejor sería famoso? Muy sencillo. Es muy sencillo, no es fácil. Muy sencillo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y eso lo aprendí de María. No entendió, como yo no entiendo muchas cosas de este pueblo. No entendió, pero dijo sí, y hasta la cruz. Ahí está la fuerza de María, la llena de gracia. La que fue capaz de ser fiel. Hágase en mí según tu palabra. Y se hizo en ella. Se hizo en ella algo que es imposible. Llegar a ser la madre de Dios. Pero también se hizo en ella la fortaleza de estar agarrada a los pies de la cruz, sin miedo, porque su hijo estaba ahí. Y donde está mi hijo estoy yo. Y donde está tu hijo, María, yo quiero estar. Así como el Papa Francisco ahora ha estado en Grecia, ha estado en Chipre, con los refugiados, con la carne de Cristo viva, con aquellos que sufren el desprecio más grande en una Europa que se cree rica, que se cree poderosa y trata a los seres humanos como si fueran animales. El Papa estaba ahí y tocaba la carne de Cristo. Porque ahí donde está Cristo, ahí hemos de estar nosotros, como María. Ahí donde está Él, en el que sufre, en el que llora, en el que está solo, en el que no tiene ni le dejan, al que persiguen, al que calumnian, a nuestros campesinos, a nuestros indígenas maltratados y echados de sus lugares. Ahí está el cristiano, porque eso es la carne de Cristo vivo. Y María está ahí. María está acompañando a tanta gente que sufre por el camino que es Jesús, la llena de gracia, aquella que fue capaz de abrir su corazón y convertir una chispa en una hoguera inmensa de amor hacia todos.
¿Qué podíamos sacar como conclusión de la festividad de hoy? Muchas cosas, pero tampoco esto es una catequesis, es una homilía. ¿Qué me gustaría que quedara? Aparte de la confianza, que eso tiene que estar siempre. Estar siempre donde está Jesús. Esto hemos de hacer nosotros. Estar siempre donde Él quiere dejarse encontrar. Dios está en todas partes. Pero ¿dónde se deja encontrar? Eso nos lo ha dicho Él, no el Paitoni. Él. Lo encontramos primero en la comunidad, en la Eucaristía. Segundo, en la palabra de Dios, en la palabra. Y tercero, en el que sufre. No quiere decir por este orden, pero esos son los lugares donde Él se deja encontrar. Y mi pregunta es, ¿estamos en esos lugares? ¿Estamos en la comunidad? ¿En la iglesia? ¿En el pueblo de Dios? ¿Participamos de la Eucaristía? ¿Somos agentes de pastoral? ¿Somos gente que vive, anuncia y construye el reino de Dios? Segundo, escuchamos su palabra, no solamente en los evangelios. Su palabra nos viene por alguien que nos habla, nos viene por un hecho histórico, nos viene por el amor a la naturaleza, con una puesta de sol. ¿Escuchamos su palabra? Y tercero, ¿somos compañeros de camino de los que sufren, de los campesinos sin tierra, de los indígenas maltratados, de aquel enfermo que está solo, de aquel que en el centro de salud no encuentra ni una aspirina, de esos jóvenes nuestros corrompidos por muchos docentes? ¿Estamos al lado de ellos? Como María. Como María. Y ahora, el canto que me gusta cantar siempre es una homilía de María. Exacto. Dirán, es que ese Tony se repite. Pues sí, me repito y aún así no me entienden. Así que ya miren ustedes. Siempre me gusta acabar las homilías sobre María, que en el fondo sobre Jesús, con este canto. Quiero decir que sí, como tú. Amén.